Te doy la bienvenida al día 13 del reto RTC de 30 días, Querer no es poder, el libro que estamos utilizando dentro de la comunidad de recuperación para entender cómo funcionan las conductas adictivas y superarlas. Hoy leeremos desde la página 93 a la página 99 y vamos a profundizar en cómo cambiar este sistema de creencias adictivo. Vamos a ver, ahí estamos. Vamos allá. Hasta ahora hemos descrito algunas de las creencias adictivas, ahora estamos viendo cómo cambiar ese sistema de creencias adictivas. Como los adictos a menudo ponen de manifiesto, estos modos de pensar en blanco y negro les resulta difícil de pensar dentro de la zona del gris. En realidad ninguno de nosotros es ni perfecto ni todopoderoso, ni inservible y totalmente impotente de incidir en nuestra propia vida. Una vez que nos concedemos permiso para vivir en la zona del gris, adquirimos libertad, porque ya no tenemos que mantener la ilusión de omnipotencia y perfección, dos ilusiones que nos mantienen en la conducta adictiva. Y en todas las creencias que hemos desarrollado en el día 12 y en el día 11 también. Somos libres de arriesgarnos a enfrentarnos y lidiar con el mundo real, porque cometer errores ya no nos hace sentir que somos un fracaso. Enfrentarse a la brecha entre nuestro falso yo, dependiente de la ilusión de nuestra omnipotencia y perfección, y nuestro verdadero yo, es lo que puede darnos la libertad para vivir más plenamente, sin apoyarnos en los alteradores del estado de ánimo, y avenirnos a esta brecha. Aceptar y dar expresión a nuestro verdadero yo es la esencia de la recuperación, porque cuando hemos cerrado esa brecha, ya no tenemos que salir en busca de una experiencia auténtica, la vivimos. Abro aquí paréntesis especialmente para hablar de la importancia de en el fracaso, cómo nos tratamos a nosotros mismos. Dentro de la formación lo que desarrollamos es esta parte de amabilidad con nosotros mismos ante la dificultad, ante el dolor. Y eso cambia completamente la experiencia de los contratiempos o fracasos en nuestra vida. Continuamos. La personalidad adictiva, las personas que actúan de acuerdo con esas creencias adictivas normalmente desarrollan ciertos rasgos de personalidad destinados a ayudarlas a conducirse en el mundo. La mayoría de estos rasgos nacen del impulso de las personas de protegerse del inevitable sufrimiento inherente a estas creencias. En su conjunto, denominamos a estos rasgos la personalidad adictiva. No hay un único perfil de personalidad que garantice que una persona se convertirá en adicta. Después de todo, hay tantas personalidades diferentes entre los adictos como entre la población en general. Algunos adictos son pasivos y dependientes, otros son seguros de sí mismos, desenvueltos e independientes. Algunos nunca demuestran enojo, otros reaccionan con agresividad y así sucesivamente. Si los adictos son tan diferentes entre sí, ¿cómo es que podemos hablar de una personalidad adictiva? Esto se debe a que aunque el adicto pasivo y el adicto agresivo parecen ser muy distintos el uno del otro, estos rasgos a menudo solo son las dos caras de la misma moneda. En ambos casos, el problema es el mismo, por ejemplo, la dificultad para manejar la ira, aunque se manifieste de diferente manera en sus personalidades. Hay varios temas específicos como estos que caracterizan a la personalidad adictiva. La mayoría de los adictos, por ejemplo, tienen problemas relativos al poder y el control, como hemos visto. Algunos se muestran autosuficientes gran parte del tiempo y otros parecen tener un complejo de inferioridad. Pero ya sea que asuman una postura ganadora o perdedora, ambos están procurando, cada uno a su modo, ejercer control. De igual forma, la mayor parte de los adictos tiene algún tipo de problema en materia de responsabilidad. Por lo general, se piensa que los adictos son irresponsables, pero algunos de ellos, en especial los codependientes, son excesivamente responsables respecto a otras personas. En realidad, ninguno asume una adecuada responsabilidad en cuanto a su propia vida. Pocos, si alguno, de nosotros estamos libres de todo rasgo de personalidad adictiva, puesto que estos rasgos nacen directamente del sistema de creencias que uno tiene, y ya que a la mayoría de nosotros se nos ha inculcado al menos parcialmente esas creencias, se podría decir que todos nos situamos en algún punto de la línea continua. Pero así como ninguno de nosotros está libre de riesgos, tampoco estamos inevitablemente condenados a caer en la adicción, aun cuando tengamos algunos de estos rasgos. Y tomando conciencia de estos rasgos, estaremos en mejores condiciones de examinar las creencias profundas que los fomentan y de comenzar a transformarlas. A continuación presentamos algunos de los más frecuentes rasgos de la personalidad de alto riesgo y una breve exploración de la forma en que cada uno de ellos hace a una persona más vulnerable a la adicción.
Rasgo de personalidad, sentimientos de vergüenza. Modo en que fomenta la adicción. La droga promueve sentimientos de adecuación y o anestesia del dolor que provoca la vergüenza. Rasgo de personalidad, perfeccionismo, autocrítica implacable. Modo en que fomenta la adicción. La droga hace que la persona se sienta más perfecta o, en el caso de drogas aplacadoras, la libera de esforzarse por ser perfecta. Avidez de poder y control para compensar los sentimientos de impotencia y vergüenza. La droga suministra la ilusión de tener poder y control y o anestesia al usuario respecto a sus sentimientos de impotencia. Deshonestidad, autoengaño. Con la deshonestidad como segunda naturaleza, es fácil que prevalezca la negación acerca del uso de la droga. Rasgo de modo de pensar extremista, en blanco y negro. Modo en que fomenta la adicción. El modo de pensar en blanco y negro induce al adicto a reaccionar exageradamente a los acontecimientos. Los estados de ánimo negativos hacen tanto más atractivo el uso de la droga. Rasgo de obsesión con uno mismo. La adicción es una obsesión con uno mismo, un incesante lamerse las heridas. Rasgo, carencia del sentido de sí mismo. Modo en que fomenta la adicción. La adicción suministra una pseudoidentidad, aunque esa sea negativa. Rasgo, vacío interior. La droga es utilizada para llenar el hueco interior. Rasgo, carencia de significación y propósito. La adicción suministra algo que hacer, un sucedáneo de la dedicación. Rasgo, excesiva búsqueda de aprobación, obsesión con la imagen. Modo en que fomenta la adicción. La droga ayuda a copiar más aprobación ajena y o anestesia al usuario respecto al rechazo. Rasgo de personalidad, autocensura. La droga ayuda a eliminar el censor interno, nosotros en el sistema lo llamamos autocrítico interno, y le permite al usuario ser él mismo. Rasgo de personalidad, sentimientos de culpa. ¿Cómo fomenta la adicción? La adicción suministra un punto de referencia para la culpa, un modo de actuar en consecuencia. Rasgo de personalidad, dificultades para controlar la ira. La adicción, las conductas adictivas proporcionan un terreno en el que manifestar la ira o evadirla, y en cualquiera de ambos casos el adicto no tiene que hacerse responsable de ella. Rasgo de personalidad, depresión subyacente. Los alteradores del estado de ánimo, estimulantes, contrarrestan los sentimientos de depresión. Rasgo de personalidad, adormecimiento emocional. Los alteradores del estado de ánimo mantienen los sentimientos al mismo tiempo que suministran actividad, crisis y sensaciones para contrarrestar los sentimientos de inercia mortal. Rasgo de personalidad, la tensión interior. La adicción suministra una constante actividad o bien reduce la tensión. Rasgo de personalidad, temor a asumir riesgos apropiados, excesivo temor al fracaso y al rechazo. La adicción aquí encubrirá el carácter temeroso de la persona, brindándole un falso arrojo. Rasgo de personalidad, necesidades de dependencia ocultas. La droga satisface necesidades en forma pasiva y como por arte de magia, al mismo tiempo que suministra una fachada de independencia. Rasgo de personalidad, dificultad con las figuras de autoridad. Algunas adicciones representan la lucha del individuo contra la autoridad, mientras que otras, como la adicción al trabajo, parecen servir para ganarse la aprobación de esta autoridad. Rasgo de personalidad, inculpar a otros, asumir un rol pasivo o de víctima. Culpando a otros, el adicto evita hacerse responsable de sus actos y se crea una excusa para recurrir a los alteradores del estado de ánimo. Rasgo de personalidad, escasa capacidad para afrontar las cosas. La actividad adictiva congela el tiempo, acorta la vida y suministra una vía de evasión de manera que el adicto no se ve obligado a afrontar los problemas. Rasgo de personalidad, expresión de deseos. Modo en que fomenta la adicción. El autoengaño es un terreno fértil en el que se arraiga el mecanismo de defensa adictivo de la negación. Vamos a la recta final. Rasgo de personalidad, no querer crecer nunca. El famoso Peter Pan. La adicción ofrece una tierra de nadie en la que las necesidades del adicto son satisfechas sin ningún esfuerzo de su parte. Su conducta no tiene consecuencias y él no se ve obligado a asumir ningún riesgo. Rasgo de personalidad, falta de fronteras o límites llamaríamos aquí. La conducta compulsiva brinda un modo de evitar tener que fijar fronteras. Necesidad de gratificación inmediata. La adicción proporciona un arreglo rápido, seguro, que el adicto cree merecerse. Rasgo de personalidad. Falta de internalización de un buen padre. La droga proporciona una especie de consuelo y respaldo. Rasgo, problemas con la intimidad, sentimientos de soledad y falta de pertenencia.
La droga sustituye a la relación íntima, alivia los sentimientos de soledad y a veces suministra una pseudocomunidad. Sería la último rasgo de personalidad, dificultad para sentir placer real. La adicción proporciona un pseudoplacer. Bien, vamos allá. La obsesión por uno mismo. Hablemos, en este cuadro se ofrece un resumen de los rasgos, ¿vale? De estos 5 primeros rasgos que figuran en el cuadro han sido omitidos en esta sección porque ya se los comentó con anterioridad. Ahora vamos con el de obsesión por uno mismo. La preocupación por uno mismo es probablemente el rasgo más dominante de la persona propensa a la adicción. La gente que sabe poco acerca de la adicción suele suponer que el adicto está obsesionado con sí mismo sencillamente porque es egoísta, porque se preocupa más por él que por ninguna otra persona o cosa. Hay algo de verdad en esto cuando la conducta del adicto se interpreta al pie de la letra. Estando en las garras de la adicción, es cierto que se ve impulsado a buscar la droga sin tener en consideración el efecto que esto tiene sobre otras personas. Pero la verdad es que su impulso no se debe a que se ocupe tanto en sí mismo, sino a que siente un autorrechazo. Y el dolor que le provoca este apartamiento de sí mismo y de los demás lo deja ávido del efecto de la droga. En realidad está obsesionado con el intento inútil de lograr sentirse mejor por el camino de lamerse de las heridas constantemente. Rasgo de carencia de sentido del sí mismo. La persona propensa a la adicción, lejos de ser egoísta, en la aceptación literal del término, de hecho carece de un sentido integrado de sí mismo, lo cual es la razón por la que busca la pseudoidentidad que le proporciona la adicción, aunque ella sea negativa. El adicto no puede expresarse tal como es, ni verbalmente ni a través de su estilo de vida, porque no se conoce a sí mismo. Como consecuencia, el adicto vive a través de la sustancia, persona o actividad a la que es adicto. Tina, una adicta a la relación, describe la forma desesperada en que trata de encontrar su hogar o su identidad a través de los hombres con los que sale. Me paso la vida buscando un hombre que viva por mí, al que yo pueda simplemente adherirme, porque no sé cómo vivir. El último de mis hombres lo tenía todo. Tenía casa, un barco, una vida plena, con amigos y familiares. Cuando yo estaba en su casa, me sentía como si estuviera en mi hogar. Estaba en mi hogar. Luego empecé a sentir que él no podía dejarme, porque si lo hacía, yo iba a perder esas cosas suyas que quiero tener como parte de mí misma. Vacío interior. Las personas propensas a la adicción a menudo declaran sentirse vacías interiormente. Esto probablemente se relacione con el apartamiento que experimentan por estar fuera de contacto con sus verdaderos sentimientos y por carecer de un sentido de identidad propia. Si uno no tiene un sentido de sí mismo, se sentirá vacío, como si efectivamente no hubiera nada en su interior. Los sentimientos de vacío ejercen un poderoso efecto, impulsando a la persona a querer llenarse con una droga, otra persona, sensaciones y cosas, como lo expresa Rachel, la comilona incontrolada, que conocimos en el capítulo 3. Cuando me dispongo a comer en exceso, los primeros bocados me producen un verdadero placer. Después de eso, es como si cumpliera una misión determinada a llenar el hueco que hay dentro de mí. Rasgo de carencia de significación y propósito. Junto con este vacío interior, la persona proclive a la adicción suele carecer de encontrar un sentido y un objetivo a su vida. Está deambulando, sin dirección. Está falta de dedicación a cualquier otra cosa. Esta ausencia de compromiso hace que la adicción le resulte particularmente atrayente. Perseguir el efecto de la droga le brinda una suerte de objetivo que hace más tolerable la angustiosa sensación de que su vida carece de sentido. El adicto sabe qué va a hacer ese día o en ese momento. Abro aquí paréntesis para decir también cómo esta misma función la pueden cumplir religiones, sectas u otras obsesiones en las que puede caer el adicto, ¿no? Ideologías, filosofías, como el estoicismo, por ejemplo, que le dan al adicto un sentido de propósito rígido, que le permite reducir, ¿no?, esa incertidumbre y encontrar un propósito rápidamente. Sin mayor análisis y sin conocer realmente las necesidades que están de fondo. Último rasgo que vamos a ver hoy es la excesiva búsqueda de aprobación. Llegando a la página 99. Por carecer de un sentido de sí mismo, el adicto siempre debe verse de acuerdo con la reacción que despiertan otras personas y buscar la aprobación de estas.
Su buena opinión de sí mismo depende de ello. Sin esa aprobación, el individuo propenso a la adicción se siente indigno de existir, ya que él solo es a través de la aprobación ajena. Solo es a través de la aprobación ajena. Si los demás lo critican o lo rechazan, se siente amenazado de muerte. Esto lo lleva a orientarse excesivamente hacia otras personas, a moldarse a las percepciones de los demás, en lugar de centrarse en sí mismo. En un sentido muy real, el adicto vive para los demás y no para sí mismo. Esta es la paradoja. Lamentablemente, como también responde a un sistema de creencias deficiente, el adicto suele interpretar erróneamente las señales que le llegan, percibiendo una desaprobación en las reacciones de la gente hacia él cuando no la hay. Llegamos al fin del día 13 de nuestro reto de 30 días y la pregunta para hoy, tanto si estás dentro de la comunidad como si no, es ¿qué hago cuando siento miedo o incertidumbre? ¿Qué hago cuando siento miedo o incertidumbre? Es una pregunta básica y fundamental en recuperación. Me atacan las hojas. Básica en recuperación porque es cuando aparece el miedo o la incertidumbre, cuando muchas veces las personas pasan a esa conducta adictiva. Entonces, muy importante, los que estéis en la comunidad, la respuesta para la pregunta en el día de hoy es ¿qué hago cuando siento miedo e incertidumbre? Mi nombre es Lucas Burgueño y nos vemos mañana en el día 14 del reto RTC.